muy triste lo que está pasando en nuestro país. Me tocó muy de cerca, me tocó vivir momentos muy estresantes porque pasó por mi finca, por la casa de mi familia, de mi madre, donde están mis niños, y realmente fue desesperante escuchar los gritos de los niños en el closet, y yo desde este otro lado se me iba la conexión, no me podía saber qué estaba pasando. Realmente es un momento muy triste para mí y para el pueblo cubano en general, muy desolador las imágenes, una destrucción total, es una finca y ahí no queda un árbol, no queda un árbol frutable, no queda nada de alimentación, que por lo general es lo que me ayudaba y alivia a mi familia para subsistirse, para el tema de la alimentación no sea tan duro. Fue un huracán que entró con categoría 3. Hay muchas casas dañadas, hay pérdidas de vidas humanas que todavía no podría decir cuánto. Hay niñas que le cayeron postes, columnas arriba. Tengo audios de personas desesperadas pidiendo auxilio. La provincia de Artemisa, yo podría decir que ahora mismo está totalmente destruida. Luego ocurrieron inundaciones, las personas en los techos pedían auxilio y nadie podía acudir porque no había modo, apenas la comunicación era intermitente. La finca está ubicada en Alquizar, en el mismo pueblo de Alquizar, en la entrada de Alquizar, mejor dicho, y yo pude compartir imágenes de todos los alrededores, videos, niños que han quedado al desamparo, sin viviendas, sin tener ahora mismo hoy donde dormir. Muchas casas, pero compartí también imágenes de Bauta. Hay lugares ahí, Alquizar, está Guira, que todos son de la provincia de Artemisa. Compartí imágenes desgarradoras. Esta es de Bauta, que eso fue en la noche. Imagínate que mi suegro, todo se le inundó, se le subió la laguna, la famosa laguna subió, que años que eso no sucedía, subió un poco más arriba de las rodillas. Las personas de la tercera edad, como es el caso de mi suegro, se les mojó el colchón, el frío, porque no podían subir las cosas, porque son personas muy mayores. Y creo que es muy difícil que se puedan recuperar, la verdad. Yo tenía mucha angustia porque conocía que había muchos lugares que llevaban 12, 13, 14 horas sin corriente. De ende, esas personas estaban totalmente desinformadas. Volvió a ocurrir lo de Guantánamo. Pueblos enteros sin comunicación. A mí realmente me parece algo cruel, inhumano por parte de la dictadura, porque no había caído una gota de agua para que ellos quitaran la corriente y las personas tuvieran ese nivel de desinformación. Antes de que pasara el huracán, o sea, la gente estaba desinformada porque no había corriente eléctrica, porque es que el sistema estaba mal. O sea, para el día de ayer se habían informado una afectación de 1.768 megawatts. O sea, eso es muchísimo. O sea, hubo apagones previos al huracán porque no podían generar esa electricidad. Y esa es la situación que se ha venido viviendo el último mes. Con lo cual llegamos a un huracán en unas condiciones bastante críticas. Las audiencias nos comparten decenas de mensajes por interno muchas veces, por correo electrónico, por Messenger, por Instagram, y las personas a veces ni siquiera tienen una intención de que su denuncia sea pública, pero simplemente necesitan desahogarse. Y había una persona que nos escribió desde Pinar del Río justamente cuando ocurrió lo del huracán en Guantánamo, y un poco enlazando cuando veíamos a Díaz-Canel en su pose de estoy trabajando en mi oficina con todo el confort, no sé qué, y esta persona nos decía en su mensaje: no quiero que se sepa que yo lo estoy escribiendo, es decir, no quiero decir mi nombre ni ningún dato que revele mi identidad, pero realmente el gobierno está mintiendo, le está mintiendo a los guantanameros una vez más cuando les hace promesas de que les van a resolver la recuperación después de todo lo que pasó, porque a nosotros que estamos en Pinar del Río todavía no nos han resuelto los derrumbes totales de los techos, los parciales solo muy pocos, y los lugares que se cayeron siguen en el suelo. Entonces imagínense con lo que acaba de pasar, cómo estarán las personas en Pinar del Río. Y así recibimos mensajes todo el tiempo de la gente, porque lamentablemente, como sabemos, es muy difícil hacer periodismo independiente en Cuba, pero las personas a veces nos dan con su voz
una mirada de lo terrible que está el panorama en toda la isla, donde no pueden llegar o desde donde no pueden reportar los periodistas independientes. La gente lo está diciendo con esos mensajes que nos envía todo el tiempo. No es solo el colapso que ocurrió el día 18 de octubre, sino que estamos hablando de una situación durante todo el mes crítica que llegó a su punto culminante con la desconexión del sistema nacional ese día por casi 100 horas, estamos hablando de 4 días, y que después de que se reconectó ha seguido en una situación crítica, como se puede ver con lo que pasó ayer y otra vez la desconexión. La explicación que han dado las autoridades de por qué el sistema volvió a colapsar, asociándola a los fuertes vientos del huracán, es vaga, imprecisa y no aclara en realidad qué cosa es lo que ha pasado. Porque si bien es cierto que un fenómeno meteorológico de estas proporciones puede ocasionar daños en las redes eléctricas, como estamos acostumbrados los cubanos, que lo hemos visto en otras circunstancias, la causa de la desconexión no son los vientos. O sea, los vientos pueden o podrían haber provocado alguna situación puntual, pero no son los vientos los que desencadenan el colapso. Entonces, esa información imprecisa y que no aclara nada, lo que permite es ganar tiempo, por una parte, escudarse en la situación ambiental y en el desastre de lo que está ocurriendo para distraer la atención con respecto a un tema que es fundamental. Yo te voy a dar un dato que a mí me parece importante. El 17 de octubre, es el día antes que colapsara, en el mes pasado, el sistema electroenergético nacional, la afectación máxima que se había reportado era de 1.642. Eso fue el día 17, el día 18 colapsó el sistema. Pues el día 5 la máxima afectación reportada por datos oficiales incluso es de 1.768. Evidentemente ellos para el día, para ayer, lo que pronosticaron fue una afectación de 1.300, pero es que el día anterior habían pronosticado una afectación de 1.400 y finalmente fue de 1.700. Ha sido como la demostración de que en el sótano del fracaso a veces puede haber un piso más. Cuando creemos que ya no puede ser peor, sigue siendo peor, pero nosotros hicimos un ejercicio con la audiencia en marzo de 2024, que justamente Jessica se encargó de mapear todo eso, donde le pedíamos a la gente cuántas horas de apagón llevas. Y en marzo recibimos más de 440 respuestas de todas las provincias del país y la gente estaba reportando apagones de más de 20 horas. Es decir, que ha sido un año sumamente difícil, donde estamos viviendo ahora quizás la crisis más dura del año e historias que todavía no conocemos, que no han salido a la luz y que probablemente no saldrán porque la gente está incomunicada, porque la gente vive el dolor como puede y ya después no tiene ni siquiera las ganas de decirlo. Pero cuando hubo el primer colapso del sistema electroenergético nacional, nosotros lanzamos una pregunta a la audiencia para saber qué había sucedido en los hospitales, porque obviamente estos largos apagones tienen que tener una afectación en la salud y en la disponibilidad de equipos médicos, cuando sabemos que en los hospitales hay grupos electrógenos que están deteriorados, que puede ser que sean muy que consuman demasiado y que obviamente se resienten en algún punto. La situación es crítica con las termoeléctricas, con la falta de combustible que está pagando las patanas y otras fuentes de electricidad en el país. El sistema está trabajando muy inestablemente, con lo cual lo que hemos visto el 18 de octubre, lo que hemos visto ayer, justificado a partir del huracán, probablemente lo volveremos a ver. O sea, lo que hay que esperar, lamentablemente, que la situación va a continuar y va a seguir empeorando, porque las únicas alternativas que ellos han ofrecido son a largo plazo y poniendo la mirada en las fuentes renovables de energía, algo que ha sido altamente cuestionado por los expertos y que no hay otras alternativas a corto plazo de nuevas fuentes de energía o de nuevas inversiones en el sector. Por lo tanto, la situación no va a mejorar, todo lo contrario.